Hola, bienvenidos a nuestro canal. Rincón de la Sabiduría. Europa, siglo XVII. Miles fueron las mujeres que ardieron en la hoguera y murieron en la horca, acusadas de brujería tras ser sometidas a horribles torturas. Mucho se ha escrito y filmado sobre la barbarie y el fanatismo religioso en el continente europeo, pero menos conocidos son los actos del mismo tipo que se cometieron en la América colonial. A continuación veremos los juicios de las brujas de Salem y sus orígenes. Origen y antecedentes. Alemania, siglo XV. Dos monjes dominicos alemanes, Heinrich Kremer y Jacob Sprenger, escriben el libro Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, describiendo esta supuesta secta universal. Al mismo tiempo, la invención de la imprenta multiplicó los efectos de los manuales de brujería por toda Europa. La caza de brujas es un fenómeno represivo de gran crueldad, poco tiene que ver con los fenómenos conocidos como la persecución del luteranismo. Estas fueron originadas por el mismo pueblo, a diferencia de las persecuciones luteranas que fueron promulgadas por el gobierno. Es el pueblo el que exige una represión sistemática. Inglaterra, siglo XVI. La Revolución Puritana fue un movimiento surgido en Inglaterra en el siglo XVI, de confesión calvinista, que rechazaba tanto a la Iglesia católica como a la Iglesia anglicana. Las críticas a la política de la reina Isabel salían de los grupos calvinistas ingleses, que fueron denominados puritanos porque pretendían purificar la Iglesia anglicana, quitándole los residuos del catolicismo y acercando su liturgia al calvinismo. Desde el inicio, los puritanos aceptaban la doctrina de la predestinación. El movimiento fue perseguido en Inglaterra, razón por la que muchos dejaron este país buscando otros lugares con mayor libertad religiosa. Un grupo del puritanismo, liderado por John Winthrop, llegó a las colonias de Inglaterra en América del Norte en abril de 1620. Tuvo una gran influencia en la provincia colonial de la Bahía de Massachusetts. Norteamérica, siglo XVII. Los primeros colonos procedentes de Inglaterra y los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra en el año 1620. Conocidos como los Padres Peregrinos, fundaron las primeras colonias como Connecticut, Boston y Springfield. En aquellas tierras, donde vivían los indios moicanos, Pocumtuco, Massachusetts, se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería, aunque el más recordado, cruento e impactante, fue el que tuvo lugar en el poblado de Salem, en la colonia inglesa de Massachusetts. Primeros indicios. Villa de Salem, año 1690. El reverendo Samuel Parris se trasladó de Boston a Salem con sus hijos, Thomas, Elizabeth y Susana, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres, asesinados por los indios. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido, John Endian, la cual se encargaba del cuidado de los niños. El reverendo Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem. Pero su escasa habilidad en el trato a su familia, a la cual imponía una férrea disciplina, y su carácter desconfiado y arrogante, le hacían sentirse señalado y acosado por sus vecinos. En febrero de 1692, empezaron a sucederse algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem. A Tituba, la esclava negra de la familia Parris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como practicar viejos rituales vudú. A menudo, estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellas niñas y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes, Betty Parris y Abigail Williams. Un día, estas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque, mientras Tituba realizaba, sobre un caldero, rituales vudú de las Barbados, su tierra natal. Las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente y a tener comportamientos bestiales.
En realidad, es muy posible que las dos niñas intentaran ocultar sus juegos sexuales, a los que muy pronto se unió Ann Putnam, una niña de 12 años, hija de una de las familias más ricas de la población. De hecho, Ann contó que una vez estando en el bosque, luchó contra una bruja que quería decapitarla. El médico de Salem, William Greggs, diagnosticó lo siguiente. No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento. No hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio sobre las niñas. Toda la población de Salem, incluido el reverendo Paris, creían en las brujas y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes. Para evitar la horca, las niñas acusaron a Tituba de iniciarlas en ritos satánicos. Juicios y acusaciones. En febrero de 1692, se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hawthorne, quienes debían dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena de público, se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a la hija de Paris y a su sobrina para que señalaran a los culpables. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada uno acusaba al más indefenso, o a quien le tenía más antipatía. La primera acusada fue Tituba, que, para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente: «He visto al diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro, o de perro negro, o de cerdo, y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja». Y Betty, Abigail, Ann Putnam, Sarah Osborne, Sarah Good, están al servicio de Satanás, y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. Según aclaró la misma esclava, el libro al cual aludía, y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que había en Salem, se lo había entregado un hombre misterioso. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo 1 año recluida. Por su parte Sarah Osborne, una anciana, y Sarah Good, una indigente, que también habían sido acusadas, fueron ahorcadas al no confesar su culpabilidad. Posteriormente, otra mujer, Martha Corey, siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento, tal vez a causa de envidias o algunas rencillas entre los aldeanos, y su esposo, Giles Corey, murió en prisión mientras era torturado. El 2 de junio de 1692, el juez William Stanton envió a la horca a Bridget Bishop, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería, y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado 3 veces. Otra mujer, Rebecca Nurse, fue también acusada. El juez, que la conocía bien, la declaró inocente, lo que provocó tal oleada de vandalismo y salvajismo entre la población, que el asustado magistrado tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la ahorcaran de inmediato. Arrepentimiento y perdón. Pocos años más tarde, los tribunales comenzarían a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en 1692 habían tenido bastantes irregularidades y, finalmente, en 1703 el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Los jueces, que habían participado en los juicios, se arrepintieron públicamente y pidieron perdón a la comunidad y a las familias de los acusados. Conclusiones. Salem, año 1692. La intolerancia religiosa y el miedo a lo diferente desataron una serie de eventos que marcaron la historia del este de los Estados Unidos para siempre. Un pueblo entero fue testigo de una cacería de brujas en la cual más de 150 personas fueron encarceladas y otras 26 fueron condenadas a muerte. Es posible que el origen de este mito esté en el miedo al conocimiento que las mujeres tenían. Las mujeres eran parte significativa de la sociedad, eran las que traían hijos al mundo, eran las parteras, y sobre todo, eran las curanderas que conocían todos los remedios para las enfermedades. ¿Qué fue lo que convirtió a estas curanderas en agentes del diablo?
No fue casualidad, sino fruto del esfuerzo de algunas personas. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Próximamente estaremos subiendo más contenido en el canal, hasta la próxima.